Cuando hablamos de cambios también necesitamos hablar de pausas. ¿Por qué? Porque la pausa nos va a ayudar a eliminar las cosas que no necesitamos. La pausa nos va a ayudar a evaluar. La pausa nos va a ayudar a recargar. La pausa es importante. Stop one moment, it's very important. Es como cuando tomas una siesta. Para el cerebro necesita descansos para poder procesar. El cerebro es como una funnel, como un embudo, donde recibe todo, pero necesita filtrarlo. ¿Para qué? Para que se quede lo más importante, para que se quede lo más valioso para ti. Por eso hoy queremos hablar en este podcast de las pausas, de lo importante que es hacer pausas. Eso es importante hacer pausas para mejorar la creatividad, para mejorar la productividad, para mejorar nuestras relaciones, para para regenerarnos, para emocionalmente recargarnos. Así que ese es el podcast del día de hoy. Para empezar, necesitamos hablar de qué tipo de pausas necesitamos hacer en el día en qué aspectos de la vida. Cuando hablamos de pausas en cuanto al cuerpo humano, tenemos que hablar de pausas en el trabajo. ¿Por qué en el trabajo? Porque no podemos estar trabajando constantemente, no podemos estar em, dándole al cerebro demasiada carga informativa o que esté pensando demasiado. Hay personas que dicen, uy, no sé por qué tengo tanta hambre si realmente no me he parado el escritorio, porque estás quemando energía, estás utilizando la energía que necesitas, que has tenido, la energía que has consumido, la estás utilizando en los procesos mentales. Mm, en el trabajo, cuando estoy hablando de estudiar, cuando estoy hablando de memorizar cosas, efectivamente, mi cerebro necesita un tiempo para procesar, para pasar de un lugar al otro la información y saber qué se queda y qué no se queda. Por eso es tan importante cuando vas a estudiar, si estudias en la noche antes de irte a dormir o en la mañana cuando estás fresco. ¿Por qué? Porque en la noche es lo último que el cerebro absorbió. Entonces lo va a tener fresco para empezar a procesar eso y en la mañana porque estás fresco, porque ya hizo toda la depuración, ya hizo toda la limpieza. Igual cuando en el día estás cansado y sientes que necesitas tomar una siesta, puedes tomar una siesta. Es más, hay un secreto si te gusta el café. Si estás cansado, te tomas una taza de café y luego vas y descansas enseguida. En 15 minutos te despiertas y cuando te levantes vas a tener mucha más energía. ¿Por qué? Porque ya el efecto de la cafeína empezó a actuar sobre tu cerebro, entonces te va a tener activo. Pero ese pedacito de esa siesta te va a servir mucho. Mm, Cuando hablamos de en cuanto a los espacios, cuando tú estés trabajando necesitas un lugar que tenga, donde haya espacio, donde haya un lugar donde puedas escribir, como cuando tienes un cuaderno y vas a tomar notas, necesitas espacio para escribir, necesitas espacio visual para ver, cuando tienes un escritorio, el escritorio necesita estar limpio, necesitas tener espacios, esos son los espacios como de pausas, las pausas que necesitas. Cuando vas a un almacén y ves un montón de cosas, no te puedes enfocar en nada, como que a veces dices, no, realmente no hubo nada que me gustó. Lo que pasa es que viste tanto, podían haber cosas muy bonitas, cosas que te necesitabas o que te gustaban, pero viste tanto que ya te cansaste. Cuando estás mirando las redes sociales, si no cogió tu atención, se va a ir rápido y vas a encontrar una cantidad de cosas que ni siquiera vas a recordar. ¿Por qué? Porque fue demasiada información la que tuviste. A eso agreguémosle el nivel de atención que necesita el cerebro. Un hombre se puede concentrar, puede enfocar su atención por 12, 13 minutos, 14 minutos. Una mujer por 22. El cerebro de la mujer generalmente es más evolucionado, es más avanzado. Am, entonces, en ese sentido se nota la diferencia. O sea, la mujer puede aguantar más tiempo escuchando a alguien o enfocado en algo. Por eso nosotras contamos más detalles y nos emocionamos, porque esa parte del detalle no lo vamos a perder. El hombre, si empiezas contándole algo que tiene mucho detalle, lo vas a perder muy rápido, vas a perder la información, vas a perder la atención de él
con la información que estás dando. Cuando hablamos de ejercicio, los ejercicios, cuando haces ejercicio físico, el ejercicio necesitas hacer unos sets, hacer unas repeticiones, haces 3, 4 repeticiones del mismo ejercicio, pero tienes que dar un intervalo. Ese intervalo es el descanso. Entonces, así como el computador tiene un botón donde necesita resetearse cuando hay demasiada información que le está llegando, tú también. La parte social, cuando estás trabajando y tienes la fortuna de tener a alguien al lado o de hablar con alguien por teléfono durante cierto momento, es importante y ojalá si te puedes reír, si esa persona te hace reír. ¿Por qué? Porque es la forma como está generando otra química en el cerebro. La vida depende de la actitud que le pongas. La vida depende de las emociones que le pongas. Y las emociones, tienes ciertos periodos, las emociones positivas duran mucho más tiempo que las emociones negativas. Pero lo más importante de esas emociones es qué nos lleva a nosotros a tener esas emociones. ¿Qué estamos haciendo nosotros para disfrutar el proceso de llegar a donde queremos llevar? That's it. Ese es el podcast para hoy y nos vemos pronto. Gracias.